Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Conquístate. Esta semana voy a continuar hablando de la espiritualidad y de cómo este proceso al principio puede ser muy de colectivo y a través de que se va profundizando, el camino se empieza a ser un poco más solitario. ¿Por qué? Porque es la espiritualidad, yo lo veo como un colador. Al principio tenemos muchas personas que te acompañan, muchas personas que te apoyan, pero al mismo tiempo que tú vas evolucionando, que vas transformando y que vas haciendo algunos cambios en tu vida, que vas entendiendo eh, que ya no está para ti, ya no conectas, ya no hay esa misma vibración con muchos de los hábitos que tenías, las personas se empiezan a alejar, las personas empiezan a ya no tener esa misma frecuencia que tú tenías, porque tú ya la cambias, porque tú ya empiezas a pensar de una forma diferente, a tener diferentes hábitos. Entonces empiezas a tener un embudo, empiezas a colar, a colar, a colar, a colar. Y eso le pasa a muchas personas. Yo cuando empecé en el 2007 este proceso de transformar, de evolucionar, de curiosidad, porque como les dije en el episodio anterior, yo ya quería cambiar mi vida, estaba muy cansada, estaba haciendo lo mismo y lo que hacía era hundirme más. Entonces cuando empecé con este parte de indagar más qué podía hacer para cambiar, que acá fue donde les conté que empecé a indagar en diferentes campos y uno de los campos con los que me quedé y con el que le agradezco mucho todo lo que aprendí, lo que sané es a las medicinas sagradas. Y también les conté en el episodio anterior que empecé con la medicina sagrada, la ayahuasca. Pero durante este proceso conocí muchas personas, o sea, cuando yo empecé yo venía rodeada de un grupo grande, muchas personas, que la meditación, que las actividades, que aprender nuevas cosas, digamos, yo aprendí la numerología, que aprendí a leer el tarot, me conectaba con los oráculos, con las runas, entonces llega mucha información. Y al mismo tiempo también llegan muchas personas que están como de pronto con la misma idea de transformar, pero de pronto no quieren hacer todo el trabajo a profundidad porque en estos trabajos generalmente siempre va a haber algo que te pare, siempre va a haber algo que no quieras enfrentar porque no quieres volver a sentir ese miedo o no quieres volver a sentir de pronto esa desilusión, esas emociones que en algún momento las paraste, las escondiste en un baúl y preferiste ignorarlas y continuar con tu vida. Entonces, eh, en este camino se empiezan a abrir como estos baúles ocultos que dejamos por mucho tiempo y, como dije anteriormente, no todos los queremos abrir porque nos dolió mucho. Hubo mucho sufrimiento, hubo mucho llanto. Y cuando yo empecé, fue así, como que empecé con muchas personas y todo este grupo empezó a reducirse constantemente, 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 constantemente. Y yo seguía con muchas ganas de seguir como indagando porque veía que habían resultados para mí, hubo mucho resultado positivo y lo sigue haciendo porque empecé a ver de que de pronto comportamientos míos atraían un tipo de personas que ya en realidad yo ya no quería, con las que quería estar, con las que quería compartir. Entonces, cuando empecé a hacer estos cambios, empecé a indagarme si en realidad eso era lo que yo quería, si en realidad era con algo con lo que me gustaría vivir y seguir evolucionando. Ahí era que empezaba a cambiar toda esta energía, toda esta frecuencia, tanto interna como externa, y me empezaba a alejar de esos grupos y me empezaba a hacer a atraer a otros grupos, pero los grupos eran muchísimo más pequeños, otro tipo de gente, otro tipo de mentalidad también. Entonces, en este camino empiezas a reducir como tu círculo y no solo tu círculo, sino
empiezas a reducir tu círculo, pero empiezas a ampliar como este conocimiento. Pero a veces entre más sabes, sientes que sabes menos, que no te conoces nada, que hay muchas cosas en las que quieres seguir explorando. Y eso me sigue pasando mucho. Entonces, en este camino empiezas a ver que, que el grupo se reduce y te empiezas a sentir sola o solo. Y piensas en un momento que hay algo que está mal en ti, que de pronto no estás sanando, que de pronto las otras personas te están odiando o no están teniendo esa conexión que tenían antes, pero como no, de pronto no hay alguien que te guíe o que de pronto la persona de afuera no entiende qué es lo que está pasando en tu mundo interior, entonces tú desde un punto de vista que eso me pasó a mí y puedo de pronto caer en esos momentos en que pienso como que soy aburrida o que de pronto no tengo nada interesante que enseñar o que de pronto que aportar, que de pronto la vida es así, yo tengo que estar sola. Entonces, como que en este proceso me he dado cuenta porque no fue hace mucho que entendí de que las personas llegan a veces por momentos y el que no esté preparado para esa evolución o esos saltos que como personas hacemos, se van a alejar porque obviamente o no tienen las herramientas o porque están en otro proceso y lo que tenían que venirte a enseñar o lo que nosotros veníamos a enseñarles a esas personas ya fue tomado o por lo menos una parte y eso va a seguir ampliándose de otra manera, van a coger otras direcciones. Y yo aprendí eso, o lo vine a entender así más en el 2024, porque pues ya estando aquí en Francia, obviamente no hay familia, no hay un apoyo, no hay un círculo, entonces las cosas se ven mucho más, se siente mucho más fuerte el cambio. Y yo que soy una persona en la que he trabajado mucho el apego emocional, como les he dicho en otros episodios, pues a mí me dio muy duro un cambio que tuve porque empecé a ver que la gente se alejaba. Pero yo pensé que se alejaba era porque pues están aburridos de que yo les hablara de lo mismo de pronto o porque, no sé, porque estaba pasando por mis procesos, porque pues hubo un momento en esta mudanza de Francia en que yo lloraba mucho, en que yo de pronto quería hablar con alguien para poderme conectar, para poder como expresar, para ser escuchada, pero no todo el mundo está preparado para escucharte, no todo el mundo tiene como ese sostenimiento, no todo el mundo tiene las herramientas para poderte de pronto guiar o dar una palabra o tener de pronto la paciencia para estar ahí sin decir nada, porque hay veces que uno necesita una persona que lo escuche y ya, pero hay personas que de pronto no están preparadas para nada de eso porque están pensando solo en ellos, porque están en otro proceso, porque creen que uno se está quejando todo el tiempo y todo eso, pues literalmente a mí me atravesó todo eso y yo me estaba sintiendo culpable, me sentía muy sola, me sentía abandonada, pero ya después literalmente me rompí varias veces, sentí mucho dolor y con el tiempo, con muchos meses después de poder interiorizar, de poder indagarme a mí, en poder ver el, como que la imagen con mucho más amplitud, empecé a entender de que entre yo más evolucionaba o entre más yo sanaba y dejaba soltar, porque no tengo tanta distracción porque estoy nueva aquí en Francia, digámoslo así. Entonces, no hay, mm, no hay alguien que de pronto con el que me pueda distraer tanto como de pronto en Estados Unidos, por ejemplo, que está la familia, están los amigos que ya llevan bastante tiempo. Cambio aquí es volver a empezar a conocer personas,
a volver a hacer esos lazos. Entonces, ese, como que esa distancia hace que de pronto los procesos de evolución sean mucho más rápidos, pero también mucho más duros, porque estamos acostumbrados, porque por lo menos yo estaba acostumbrada a que de pronto tenía a alguien y hacía que me distrajera en este proceso de, de sanación. En cambio, estando aquí es como que no hay nada más que pensar, no hay nadie que te vaya a distraer. Y si lo va a ser por un corto tiempo, no va a ser por mucho tiempo. Entonces eso me pasó a mí en el 2024. Y con el tiempo entendí de que en realidad eran personas que tenían que llegar solo por un momento y que ese momento había ya pasado, que había entendido cuál era, cuál había sido su función en el camino mío. Y en realidad les agradecí, pero en ese momento sí me dolió mucho. Y con esto les digo que en el camino las personas llegan y al mismo tiempo se van y se va haciendo muchísimo más solitario porque vas entrando a una profundidad mucho más, mucho más grande, en donde empiezas a indagarte muchas más cosas, en donde la única persona que se puede dar luz eres tú a través de tu corazón, a través de pronto de alguna meditación, a través de la sinceridad, de la conciencia de lo que está pasando ahí. Y a eso es un trabajo de mucha valentía porque en realidad entrar a las profundidades, entrar como una cueva sin luz y poderlo iluminar con esa sinceridad de corazón, con ese amor que tienes hacia ti, con esa valentía, con ese impulso, no es fácil porque a veces, como no estamos viendo qué es lo que hay más allá, qué nos vamos a encontrar, entonces todo ese proceso duele, todo ese proceso toma tiempo porque a veces nos podemos quedar como en el mismo punto y quedarnos ahí sin movernos. Entonces, estos procesos de espirituales a los que en realidad queremos entrar, a los que en realidad queremos seguir indagando, seguir elevándonos en el sentido de conciencia, perdón, en el sentido conciencia, en el sentido amor, en poder alivianar, en poder soltar, en poder entender muchas cosas, se va haciendo más solitario, y entre menos distracciones hayan, más solitario se va a ver y más solitario se va a sentir, porque, porque es en lo único que vas a pensar y es en lo único que vas a sentirte. Claro, sí, esa es una de tus prioridades. Y pues para mí una de mis prioridades es eso, es poderme dar el espacio de evolucionar, de mejorar como persona, de poder estar ahí para otros desde un punto, desde una base mucho más, de pronto, más sólida para poder dar el apoyo y el sostén que de pronto otras personas necesitan y que de pronto yo les puedo dar desde el conocimiento, desde el tránsito que he tenido, de lo que he aprendido, que yo también voy a aprender con las otras personas, pero eso es, esos caminos de evolución se van haciendo mucho más solitarios y ya cuando empiezas a entender muchas cosas, empiezas a entender que estar solo está bien y estar acompañado también está bien. Las personas correctas, las personas que vienen de pronto a brindarte otro punto más de evolución, otro punto más de crecimiento, van a llegar. Pero de una cantidad gigante vas a empezar, o sea, el círculo se va a empezar a reducir y vas a empezar a ver que vas a estar solo. Y está bien, estar solo está bien. Estar solo, no, no hay nada malo en ti. Lo que hay es un espacio que el universo, Dios, el Dios, la entidad con la que tú creas, con la que te conectes, te está dando para que puedas entender mejor tu proceso de evolución, tu ser, a qué vienes aquí, qué es lo que hay que sanar. Entonces, todos estos procesos empiezan a ser muchísimo más solitarios, pero muchísimo más productivos.
en tu camino, porque te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas y vas a estar muchísimo más sensible, tanto internamente contigo como lo que está a tu alrededor. Entonces, eso era lo que quería de pronto contar con ustedes. Quería comentarles que estos procesos a veces se pueden ser muy solitarios, pero no hay nada erróneo contigo, no hay nada malo, sino es solo que las personas, entre las personas llegan en un momento y se empiezan a alejar, se empiezan a ir porque ya no estás conectando con esa misma frecuencia y ya es momento de que empieces a indagarte más a ti, a conectarte más contigo, con tu corazón, con en realidad, con tu esencia, con lo que en realidad tú quieres. Y ya eso empieza a cambiar nuevamente, todos son ciclos, pero entre más profundo vayas, más solo este proceso de crecimiento va a ser. Y está bien, está perfecto, no hay nada malo contigo, no hay nada malo con las personas, es que ya no hay una conexión como estaba antes y está bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer otra vez lo de las cartas. Como siempre tengo un mensaje. Vamos a preguntarle a las cartas cuál es el mensaje de hoy. A través de esto que les acabo de hablar, voy a hacer mi oración en silencio. Bueno, vamos a ver qué es lo que tienen las cartas para decirnos y bueno, para, para poderlo as- interpretar y darles y si les suena, ok, el carro y vamos a ver qué mensaje extra o qué información extra nos tienen las cartas para poder dar más información a esto. Bueno, entonces la segunda carta fue esta. Entonces, la carroza lo que viene a decirnos es como, es continuar, continuar con nuestros procesos. Pueden haber momentos en donde nos vamos a sentir solos en la oscuridad, pero en esos momentos también vamos a tener un poco de luz, vamos a poder eh, entender porque ya no necesitamos esas personas en nuestro camino, pero ya tenemos un conocimiento. Mira, todas estas estrellas que están acá, es todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, todo lo que se ha ido abriendo y adquiriendo durante tiempo, y no solo en este tiempo, sino ancestralmente. Entonces, y estás dejando, mira, este carro está andando para adelante y está dejando muchas cosas atrás, porque continúa. Y el camino es así, el camino, hay cosas que a veces hemos construido y que es importante dejarlas porque ya no pertenecemos a esos mundos, ya no pertenecemos a esos círculos. Y en estos caminos vas a encontrar cosas que no son tan chéveres, pero que la misma luz los va a iluminar para que los puedas entender mucho mejor, para que los puedas ver. Pero y siempre vas a estar acompañado de una sabiduría, de un conocimiento, de algo que has aprendido durante el camino. Y si no lo has aprendido, tus seres, tus maestros, tus guías van a estar ahí para ayudarte, para acompañarte. Y todo es, obviamente, nada va a ser línea recta, porque no, van a haber muchas emociones, van a haber mucha turbulencia en todos estos cambios, en este camino de que empiezas a hacer de pronto en solitario, va a haber mucha, vas a tratar de equilibrarte, vas a tratar de entender qué es lo que pasa, pero en todo eso siempre va a haber como una turbulencia emocional, va a haber como mucho movimiento, va a haber de pronto hasta mucha culpa porque no vas a entender por qué te está pasando eso, si hay algo malo en ti. Pero nuevamente no hay nada malo en ti, pero ese pensamiento va a pasar. Vas a pensar que pues que te lo mereces, que de pronto te lo mereces y que por eso, que por X o Y razón te mereces eso, pero no es así. En realidad, tú estás en tu proceso,
vas a estar pasando por cosas diferentes, vas a pensar una cosa, después vas a pensar otra, y es todo un proceso de equilibrio, de balance, de entender, de poder comprender con el tiempo tus emociones, lo que está pasando, poderlas integrar y calmar estas aguas. Pero es normal, es muy, muy, muy normal. Entonces, estos caminos de descubrimiento, de despertar, vas a dejar muchas cosas atrás y está bien, está bien. Si lo haces con conciencia y lo haces con mucho amor y lo haces con valentía, va a pasar eso y está bien. Y yo estoy en esas. Al principio, como les dije, me sentía mal, pero ahorita entiendo el proceso y lo disfruto. A veces sí, a veces me dan momentos de, pero después entiendo, me hago bolita y después vuelvo a entender y continúo. Es solo continuar, entender y seguir adelante, seguir adelante. Puedo tener momentos en los que lloro, en los que reflexiono, en los que medito, en los que escribo. Y son cosas que lo pueden hacer. O sea, si de pronto necesitan sacar alguna emoción, algo, escriban lo que sienten y puede ser mejor. eh, de pronto los pensamientos y las emociones pueden ser mejor expresadas de esa manera, pues para que lo necesite hacer así. Pues ese es el mensaje del día de hoy. Es lo que quería compartir. En realidad, para mí la espiritualidad ha sido un proceso hermosísimo. He aprendido mucho. Y con esto también quiero decirles, con los caminos en solitario, mientras que les leí las cartas, me vino un libro a la cabeza que de pronto el que no lo ha leído lo puede leer. Es muy chévere, es muy lindo y habla como de este proceso que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. No me acuerdo el primer nombre del señor, pero el apellido es Fisher. Y es un libro donde habla de la transformación de un caballero. Y antes de irme, me gustaría decirles que el que esté interesado para tener una lectura de cartas, que necesite de pronto un poco de claridad, de guianza, estoy aquí para hacer sesiones de tarot. Pueden dejar un mensaje aquí en YouTube para contactarnos, podemos hacer una cita y les puedo ayudar en todo este proceso para ver qué es lo que necesitan aclarar, de pronto cuáles son las confusiones que están pasando. Que tengan una muy bonita semana, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con otro episodio de el podcast Conquístate. Un beso gigante y nos hablamos. Chao.